Doctor Sobato, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí. Lo saludo con gusto. Denos luces, doctor. Bueno, era uno de los escenarios más que probables lo que estamos viendo hoy en las calles de Caracas. ¿No es así, doctor? Un placer saludarte, Héctor, a ti, a tu audiencia. Permíteme, antes de entrar en Venezuela, claro, expresar mi profundo satisfacción por este reconocimiento muy merecido que le acaban de entregar a nuestro querido Joaquín en España, lo cual a todos los amigos que lo queremos y lo respetamos muchísimo nos llena de orgullo y de alegría. Así que quería dejar esta mención, ¿no? Sí, claro, claro, doctor. Respecto de Venezuela, sí, siempre dijimos que teníamos que poner mucho foco en lo que iba a pasar con las Fuerzas Armadas, porque similar a lo que hemos visto en otros procesos, más recientemente en Argelia, en Sudán, etcétera, este es uno de los desenlaces más regulares, más probables, que pueden abrir un proceso de transición. Y claramente el elemento de mayor sostén de Maduro y del régimen que acompaña a Maduro era y sigue siendo hasta ahora el apoyo que vino recibiendo de parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué tenemos hoy enfrente nuestro? Tenemos una crisis que está en desarrollo, tenemos una situación muy confusa, muy compleja, de máxima tensión, cuyo final es un final abierto y que no podemos ver como un acto, sino que tenemos que ver precisamente como un proceso en desarrollo que tendremos que ir viendo a medida que avanzan las horas y los días, cómo se van acomodando las piezas. Pero es una crisis en desarrollo a la cual es muy difícil en este momento poder definir cuál va a ser el escenario de finalización. Podemos plantear posibilidades, doctor, es decir, la posibilidad de que efectivamente las fuerzas que están apoyando a Guaidó pues generen inercia para lograr quedarse en el poder, una retracción, si lo podemos decir así, de Nicolás Maduro, y que al final estas fuerzas armadas que lo apoyaban pues no fuera del todo, y que siga habiendo una especie de resistencia, porque la polaridad en Venezuela era o sigue siendo muy fuerte, ¿no? Y además la otra vertiente, si me permite, doctor, esta pues digamos ya papel clarificado y de alguna manera confirmando estas pues versiones de la intervención pues prácticamente directa de los Estados Unidos ahí en este asunto de Venezuela con esta llamada Operación Libertad, ¿no es así? Sí, vayamos por partes. En primer lugar, lo que estamos viendo es que hoy vamos ya a un escenario diferente del que tuvimos en enero, febrero, marzo y gran parte de abril, que fue la coexistencia de dos presidentes. Un presidente ilegítimo, que es Maduro, y un presidente legítimo reconocido por más de 50 países del mundo. Yo considero en lo personal que el presidente legítimo es Guaidó, sí, en Venezuela, y por lo tanto esta coexistencia que vimos a lo largo de estos meses entre estos dos presidentes, hoy ya se cruzó el Rubicón, es decir, hoy ya estamos entrando en una situación diferente donde va a tener que tener una definición o hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué escenarios se abren? Obviamente el gobierno de Maduro está siendo un gobierno cada vez más débil, pero no derrotado por completo. Sí. Y las iniciativas de Guaidó, que hoy vuelve a sorprender temprano en la mañana con esta iniciativa, hay que ver si esta iniciativa puede llegar a cristalizar en lo que están buscando, que es a través de una movilización popular lograr generar que las Fuerzas Armadas o el grueso de las Fuerzas Armadas le quite el poder a Maduro y se lo dé a Guaidó, o provocar una situación en la cual las Fuerzas Armadas, deliberando entre ellas, digan: ni Maduro ni Guaidó vamos nosotros a liderar, o una situación de mayor endurecimiento del régimen, o bien un proceso de transición hacia la democracia, donde las Fuerzas Armadas van a ser las que van a liderar esa transición.
pero claramente el escenario que teníamos de la coexistencia de dos presidentes, uno legítimo y el otro ilegítimo, ya no va a poder ser restituido y vamos a entrar en una nueva etapa. ¿Cuál es esa nueva etapa y las características de esa nueva etapa? Sí. Es lo que precisamente en este momento se está configurando y en mi opinión tenemos que mirar tres ámbitos. Sí. Tenemos que mirar lo que va a pasar en las calles, que está ocurriendo actualmente, donde ambos presidentes han pedido movilizaciones de las personas que lo apoyan para demostrar internamente y externamente de que cuentan con un sólido apoyo popular. Cabello ha solicitado una amplia movilización para que rodee Miraflores y proteja al gobierno ilegítimo de Maduro. Sí. Y en el caso de Guaidó ha pedido que salgan a la calle y se mantengan en la calle para continuar con esta presión popular. Ese es un ámbito. El segundo ámbito es qué pasa dentro de las Fuerzas Armadas. Y en mi opinión lo que está pasando al interior de las Fuerzas Armadas es que hay un proceso muy activo de negociación entre los diferentes sectores, porque hasta ahora hemos visto que no se ha decantado, aunque Padrino López, jefe del ejército, y otros altos cargos han salido a ratificar su apoyo a Maduro, lo cierto es que tampoco han salido con la contundencia para realmente derrotar a el sector de Guaidó. Es decir, creo que ahí hay una negociación interna para ver si pueden evitar que haya una espiral de violencia a la cual después las Fuerzas Armadas como institución van a tener que pagar un precio muy alto e incluso con la posibilidad de que se les persiga por crímenes de lesa humanidad. Y en tercer lugar, la comunidad internacional. Claro. La comunidad internacional, en este momento el Grupo de Lima se va a reunir a las 3:30 de la tarde para tomar una posición y medidas al respecto. El secretario general de la OEA ya se ha pronunciado a favor de Guaidó. Naciones Unidas, el secretario general se ha pronunciado con profunda preocupación sobre la situación, pero sin tomar partido. Y habrá que ver si hay una convocatoria urgente del Consejo de Seguridad o del Consejo Permanente de la OEA, y después la posición de la Unión Europea con diferentes países tomando posiciones, la gran mayoría junto con los países de América Latina en favor del gobierno de Guaidó. Así que estos son los tres ámbitos donde tenemos que ver cómo se van a ir desarrollando las acciones que de una manera u otra van a determinar el resultado del nuevo escenario que se va a configurar. Sí, y como bien lo dice usted, doctor, una crisis que está en movimiento, que implica ya confrontación de polos y que en este campo, en esta situación, pues prácticamente estamos en un factor de incertidumbre y tal vez hasta inhabilitados de hablar de una cierta temporalidad, porque esto podría crecer o podría acabarse en 24 horas. Eso es lo que no sabemos, doctor, ¿verdad? Correcto. Importante las declaraciones que hemos visto, tanto de Trump, que ha dicho que viene siguiendo la situación de manera muy cercana, lo mismo ha dicho Putin, hasta ahí nada nuevo, pero sí lo de Mike Pompeo, el secretario de Estado, y sobre todo de Bolton, donde Bolton ha dicho que ellos tenían un compromiso, un acuerdo con Padrino López, con el jefe del ejército, con el presidente de la Corte Suprema, etcétera, de iniciar una transición para dejar de lado a Maduro y que entonces les está intimando, lo está haciendo vía Twitter y lo hizo en una declaración que acaba de dar recientemente, los está intimando a que cumplan con el compromiso que ellos expresaron, de lo contrario van a sufrir las consecuencias. Así que creo que podemos estar analizando lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo, pero hay mucho de lo que no estamos viendo y que no sabemos, claro, pero que sin lugar a duda está ocurriendo, porque estoy seguro de que, entre otros, Estados Unidos debe estar presionando fuertemente para buscar una salida lo más negociada posible y para presionar a sectores claves del ejército para que se quiten a Maduro de encima y abran una transición. Si lo van a lograr o no, eso no lo sabemos. Lo intentaron hacer en el mes de febrero con la distribución de la ayuda humanitaria, no prosperó. Hoy están haciendo un nuevo intento, por el momento no ha cristalizado de manera plena,
vamos a ver si en el transcurso de las horas y de los días esta situación se define con una separación por completo del sector mayoritario de Fuerzas Armadas, quitándole apoyo a Maduro, o bien cerrando filas, con lo cual la oposición va a encontrarse en una situación de extremada vulnerabilidad. Y en ese escenario, ¿cuál sería la acción de Estados Unidos? Para terminar, en ese escenario, doctor, ¿usted ve la posibilidad de una intervención militar de los Estados Unidos? Intervención militar, llamada intervención militar, no la veo, porque nadie quiere llamar intervención militar. Yo no descartaría, porque hoy lo dijo Trump de nuevo, lo dijo Mike Pompeo y lo dijo Bolton, sí. Todas las opciones están sobre la mesa. Yo no descartaría que si la situación de Guaidó se complica muchísimo, si hay una represión muy fuerte a nivel de sectores del ejército o de las Fuerzas Armadas o incluso de los colectivos armados en contra del sector popular que apoya a Guaidó, que Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, invoque el artículo 187, inciso 11 de la Constitución bolivariana, que le permite al presidente de la Asamblea Nacional aprobar el empleo de misiones militares extranjeras en el país. Por lo tanto, no estaríamos hablando de una intervención militar ni de una invasión militar, sino de una solicitud del presidente legítimo, interino, y a su vez presidente de la Asamblea, en uso del artículo 187, inciso 11 de la Constitución bolivariana, que lo faculta expresamente a solicitar el empleo de misiones militares extranjeras en el país, es decir, en Venezuela. Bueno, pues ahí está la posibilidad y está en el marco jurídico. Doctor, pues muy interesante que nos esclarezca la situación que se vive en Venezuela y por supuesto le agradezco como siempre que nos acompañe en este espacio y vamos a seguir en contacto. Con el placer de siempre, Héctor, de saludarte a ti y tu audiencia. Un abrazo. Un abrazo. El doctor Sobato, politólogo, jurista, experto, especialista en democratización, elecciones, gobernabilidad. Él es director general regional de IDEA, Internacional para América Latina y el Caribe. Yo me quedo con esta última parte, que bueno, pues está facultado Guaidó como presidente de la Asamblea, porque la Constitución allá en Venezuela permite que en algún momento, si solicitan apoyo militar de algún país extranjero, caso específico, seguramente Estados Unidos, podría llevarse a cabo. Otro escenario abierto en esta crisis que está viviendo Venezuela.